refieren que celebradas audiencias preparatorias en cada una de las causas laborales y en atención a los preceptos legales que vienen a requerir de inaplicabilidad, sean acogido las excepciones de incompetencia absoluta que ha opuesto FAMAE, en tanto se ha resuelto la falta de competencia de la judicatura laboral para resolver sobre la materia reclamada por no resultar procedente. Se estima la aplicación de las normas del Código del Trabajo a la terminación de los servicios del personal civil. En contra de esa resolución, en todos los casos, se ha interpuesto recursos de apelación para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, instancia que se encuentra suspendida a la espera de la resolución de estos requerimientos de inaplicabilidad. Dada dicha naturaleza de todas las gestiones pendientes, todos los requirentes señalan que la aplicación de esta normativa produciría, de ser aplicada, resultados contrarios a la Constitución. En primer término, alegan en todos los niveles contravención a la disposición del artículo 19, número 2 de la Constitución. Señalan que al ser aplicadas las normas impugnadas a los funcionarios de FAMAE, se produciría una diferencia arbitraria desde el propio texto de la ley al confrontarlos con otros trabajadores pertenecientes a empresas del Estado que se encuentran en una situación laboral similar y principalmente con las empresas vinculadas a FAMAE del sector público de defensa como ASMAR y ENAER, que se relacionan con el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Defensa. Estas normas cuestionadas agregan en todos los casos, permiten que FAMAE, al momento de despedir a sus trabajadores, se escude tras esta normativa para que, sin explicar el motivo de la desvinculación y sin el pago de indemnización alguna, se ponga término a la relación laboral. A lo anterior también agregan vulneración al artículo 19, número 16 de la Constitución. Señalan en este caso que la aplicación de estas causales de retiro transgrede el principio de supremacía de la realidad, quedando desprotegidos en todos los casos de la necesaria estabilidad laboral. No tienen derecho a que se les comunique con 30 días de anticipación su despido, ni a indemnización tampoco por años de servicio, cualquiera sea la causal de retiro que se les aplique, sin importar en caso alguno los años trabajados ni la cualificación del trabajador. Por todo lo expuesto, solicitan en todos los casos que sean acogidos los requerimientos de inaplicabilidad. En causas roles 7879, 7990, 8054 y 8061, evacúa traslado FAMAE en los siguientes términos. Señala que no hay espacio a la arbitrariedad en contra de la dignidad o derechos de los trabajadores de FAMAE, toda vez que las diferencias que pueden observarse en el texto de la ley, tanto respecto de trabajadores regulados por la normativa del Código del Trabajo o aquellos que se rigen por el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, obedecen siempre a un criterio lícito, legítimo y razonable, ligado a un valor jurídico de interés nacional que consiste en todos los casos en el apoyo y resguardo de la defensa del país. En lo concerniente a la alegada infracción al artículo 19, número 16 de la Constitución, señala que es posible efectuar limitaciones o restricciones a los ejercicios de los derechos fundamentales cuando esa posibilidad se ha establecido dentro de la propia Constitución y esta entrega al legislador la posibilidad de hacerlo sin que se pueda vulnerar el núcleo esencial del derecho. Por todo lo expuesto, en todos los casos que evacúo traslado respectivo, solicita sea este tenido por presentado y por formuladas las observaciones y se concluya en definitiva la aplicación concreta de la correcta normativa que debe regir las desvinculaciones del personal civil de FAMAE, resolviendo conforme a derecho. En todas las causas fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por los requirentes, en todas las causas, por vía remota y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Macarena González Guzmán. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego nuevamente en representación de trabajadores civiles de FAMAE, solicitando se acoja los requerimientos ya individualizados en virtud de los antecedentes que paso a exponer. Este excelentísimo ¿Aló? Sí, tiene baja señal de internet. Alegatos. Escucha, a ver. Por audio, teléfono. La tengo el máximo aquí, me aparece el máximo. Sí, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Se escuchó algo? ¿Parto de nuevo? De nuevo, por favor, abogada. Ya.
Entonces, buenos días, con la venia de este excelentísimo tribunal, alego nuevamente en representación de los trabajadores civiles de FAMAE, solicitando se acojan los requerimientos ya individualizados en virtud de los antecedentes que paso a exponer. Este excelentísimo tribunal ya ha escuchado alegatos anteriores sobre la materia, así que me voy a referir de forma muy breve en este alegato a algunas de las observaciones que ha realizado FAMAE en los escritos donde evacúan traslado. Primero que todo, FAMAE no se ha opuesto expresamente a estos requerimientos. A pesar de esto, señalan como justificación suficiente de la norma la necesidad de que FAMAE, como empresa estratégica de la defensa nacional, garantice o asegure su funcionalidad, pero sin explicar de qué manera la facultad que le otorgan las normas impugnadas, determinar los contratos de trabajadores civiles, regulados por el Código del Trabajo, por pura la funcionalidad de la fábrica, ¿cuál sería la relación de causalidad? Y el hecho de que sea una empresa de la defensa no altera lo razonado, porque también lo son ASMAR y ENAER. La base de comparación con esas empresas es justamente que son las tres empresas públicas que se dedican a esta materia específica. ASMAR y ENAER despiden a sus trabajadores utilizando las causales del Código del Trabajo, y al menos esta parte no ha tomado conocimiento de que tengan algún problema en su funcionalidad por ese motivo. Señala también FAMAE que no existe arbitrariedad en contra de la dignidad o los derechos de sus trabajadores, porque las diferencias que existen en la ley entre los trabajadores regulados por el Código del Trabajo y los funcionarios regidos por el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas son legítimas y razonables por corresponder a la defensa de nuestro país. Pero con esto está haciendo parecer que los trabajadores de FAMAE están completamente regulados por el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas y que en razón de la defensa nacional es legítimo que se les diferencie de los trabajadores regulados por el Código del Trabajo. Pero esa idea no es compatible con la realidad, porque los trabajadores de FAMAE están regulados por el Código del Trabajo, no por el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, y son las normas impugnadas las que permiten que únicamente al poner término a los contratos de trabajo, que en todos estos casos son de carácter indefinido, se apliquen normas del Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas. Desconozco cuáles serían las características adicionales que FAMAE considera como suficiente argumento para que sus trabajadores requieran este tratamiento tan especial y discriminatorio. También hace referencia FAMAE a la vigencia o a la derogación de las normas impugnadas. Estas normas se encuentran vigentes y se van a mantener vigentes, y FAMAE las va a continuar aplicando mientras no sean derogadas. Y esa facultad solo corresponde al legislador o a este excelentísimo tribunal, y hasta el momento no lo han realizado, así que las normas se encuentran completamente vigentes. En cuanto a la interpretación de las normas, originalmente no requerían ser interpretadas porque la voluntad de la demostración a los trabajadores. Y son circunstancias por una de las Fuerzas Armadas efectivamente se encuentra derogada desde el año 1997. Pero esa interpretación corresponde que la realicen los tribunales de fondo, y es el motivo por el que no he querido ahondar en esa materia. Sin embargo, sí es un hecho en estos casos concretos, así como también en los anteriores, que los juzgados de letras de Talagante han interpretado y aplicado las normas en su sentido original, y en definitiva han provocado los efectos que esta parte considera inconstitucionales ya conocidos. A propósito de esto, quiero reiterar que esta parte no está buscando que este excelentísimo tribunal interprete las normas impugnadas o invalide los fallos o enmiende los fallos. Únicamente lo que se está buscando es que declare la inaplicabilidad de estas normas por ser contrarias a la Constitución. Y está claro que la facultad de resolver posteriormente estos conflictos en sus sedes normales, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, no se va a ver alterada por esto. Si eventualmente se llegaran a acoger estos requerimientos, estos tribunales de fondo igualmente van a poder resolver el conflicto sometido a su conocimiento, pero sin que exista de por medio un precepto legal que sea contrario a la Constitución que es relevante reiterar entró en vigencia con posterioridad a las normas impugnadas. Por último, quisiera señalar, para que este excelentísimo tribunal lo tenga presente al momento de resolver, que todo lo anteriormente mencionado es sin dejar de considerar que las normas impugnadas
además de vulnerar las garantías del artículo 19, número 2 y 16 de la Constitución, y como se ha mencionado en alegatos anteriores, también vulnera las garantías del numeral tercero del artículo 19 al impedir que las demandas por despido injustificado y tutelas por vulneración de derechos fundamentales de estos trabajadores sean conocidas por los tribunales laborales, e impidiendo a la vez la presentación de las pruebas pertinentes, el numeral 18 del artículo 19 al excluir a estos trabajadores del seguro de cesantía, y al numeral 21 del artículo 19 al permitir que FAMAE se regule por normas que no pertenecen a los particulares sin que exista una ley de quórum calificado que así lo permita. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted. Por FAMAE, en las causas en que se ha anunciado, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Francisco Acevedo Allende. Buenos días, con la venia de este excelentísimo tribunal. Me gustaría entonces iniciar, tal como fue gestado en su principio este alegato, señalando, haciendo un pequeño recuento de lo que han sido los alegatos anteriores y luego referirme específicamente a lo que ha señalado la abogada requirente. Bueno, ya se habló de la naturaleza jurídica de FAMAE. Se dijo que era una corporación de derecho público, una empresa del Estado creada por ley, autónoma, independiente, que pertenece a la Administración Pública Descentralizada y se relaciona con el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional. Se dijo también acerca del complejo normativo que regula FAMAE, sus distintos aspectos y que lo hace en atención a su objeto, cuál es satisfacer de la manera más amplia la necesidad de la defensa nacional. Al legislador en este tema le interesa regular y resguardar con reserva la funcionalidad de la empresa, dado su carácter estratégico relacionado con la defensa nacional. Como se dijo, esta empresa, al igual que una empresa del mundo privado, se encuentra configurada por gerencias y estas gerencias le dan cuenta a un director y el director a un honorable Consejo Superior de FAMAE. El director, la plana superior administrativa, está compuesta por funcionarios que participan activamente de la defensa. La normativa, como se ha dicho también, que se indica inaplicable por ser inconstitucional en las presentes causas, se ejercita para la terminación de la función del personal civil y le hace aplicable el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, no obstante haberse contratado este personal por el Código del Trabajo. Se destaca, y se ha destacado en alegatos pasados, que en cada cambio normativo de la ley especial aplicable se ha elevado a consulta a la Contraloría General de la República, a lo cual se ha respondido en cada oportunidad que debe aplicarse el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Haciéndome cargo de un comentario que se hizo en el alegato pasado por la requirente respecto del seguro de cesantía, el no pago por parte de FAMAE de este seguro, en consulta también a la Contraloría General de la República, se ha señalado que según la ley 19.728, artículo 12, letra A, se indica que para percibir el seguro de cesantía, el contrato de trabajo tiene que haber terminado por alguna de las causales contenidas en el propio Código del Trabajo, lo que no ocurre en el caso de Marras, ya que se ha aplicado la ley especial. Sobre las interpretaciones que también se han aludido en los alegatos anteriores, de los tribunales de justicia, tanto de primer grado como ante las ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, y la Corte Suprema unificando jurisprudencia, tenemos que esta postura, estas interpretaciones han sido divergentes y han generado cuantiosos pagos por indemnizaciones tanto en contra de FAMAE como de la protección del patrimonio fiscal. Asimismo, se ha hecho alusión sobre lo necesario que es revisar la correcta hermenéutica respecto al particular sobre los criterios y principios que deben ser aplicados tanto por los interesados como por los tribunales de justicia, siendo necesario también indagar en el ámbito constitucional y corroborar si se han producido diferencias injustificadas o arbitrarias en el ámbito del derecho al trabajo, o se ha limitado o restringido el ejercicio de los derechos, vulnerándose el núcleo esencial de aquello. Por último, reiterar sobre el análisis que debe realizarse acerca de la verificación del supuesto constitucional consagrado en el artículo 19, número 21, inciso segundo de la Constitución Política, que ya se referenció en un alegato anterior por alguno de los ministros, de los excelentísimos ministros, en relación a la ley en contra de la cual se recurre por inconstitucionalidad, ya que esta ley, que se ha aplicado al personal civil de FAMAE, no es de la jerarquía normativa suficiente para crear una excepción a la regla general, en virtud de la cual el Estado empresario debe regir sus actividades por la normativa común y no por otra, siendo esta, en el caso particular, regulada por un decreto de ley. Entonces, con esto finalizo el alegato,
simplemente destacando que FAMAE es una empresa del Estado y que debe, digamos, fijar su actuar dependiendo de la interpretación que el órgano fiscalizador, cuál es la Contraloría General de la República, le diga al respecto. En diversas consultas que se le han efectuado a la Contraloría está dicho se aplique la ley especial. No es un querer caprichoso de la empresa vulnerar o querer vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, digamos, aplicando una ley especial en desmedro del Código del Trabajo, sino que esta es la situación que acontece y cómo la empresa se debe conducir en su actividad comercial. Es cuanto puedo aportar, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de este segundo grupo de causas. Haremos un receso por breves minutos.